planificación de una asignatura basada en competencias, se requiere de la consecución de cuatro pasos clave. Diseñar la evaluación no para medir qué contenido pueden reproducir los estudiantes, sino cómo pueden demostrar la aplicación de los conocimientos de manera adecuada. Proponer metodologías activas de aprendizaje y actividades que involucren a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Organizar el curso en función de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y no de los contenidos ofrecidos. Establecer las competencias que los estudiantes desarrollarán a través de las actividades. A través de las dimensiones de la competencia, en el marco del trabajo por competencias, el docente podrá determinar un conjunto de áreas y actividades para la formación y el desarrollo de dichas competencias. De este modo, una vez disponemos del programa de la asignatura y tras descomponer la competencia en criterios de desempeño y o resultados de aprendizaje, se deben planificar las actividades de enseñanza y aprendizaje, atendiendo en particular a maneras de facilitar la visualización de evidencias de aprendizaje que permiten evaluar el progreso de los estudiantes. En este sentido, una implementación efectiva del currículum basado en competencias requiere atender el lineamiento constructivo, que refuerce la coherencia entre las diferentes áreas del diseño del curso, las actividades de enseñanza y aprendizaje, los resultados de aprendizaje previsto y los métodos de evaluación y entre los distintos elementos claves para dicho diseño: competencias, resultado de aprendizaje, actividades, enfoques de enseñanza, recursos, tareas, criterios de evaluación. Evaluación. ¿Cómo pueden demostrar los estudiantes que han alcanzado los resultados de aprendizaje previstos? Actividades de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las actividades apropiadas para que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos? Resultados de aprendizaje previstos. ¿Qué deberían saber o ser capaces de hacer los estudiantes como resultado del curso? Por lo tanto, para ayudar a garantizar que el curso está centrado en el estudiante y orientado por competencias, los estudiantes deben estar informados sobre las acciones que necesitan llevar a cabo para evidenciar los resultados de aprendizaje. Y deben evidenciarse el lineamiento entre la evaluación, las competencias y las actividades de aprendizaje, además de los criterios de evaluación, los indicadores y el feedback. Los criterios de desempeño de una competencia. Las competencias, por lo general, para ser observables y para facilitar su desarrollo, necesitan definiciones más operativas o de indicadores que permitan dar cuenta de su progreso. Para ello, es posible definir criterios de desempeño que expresan maneras en que éstas se manifiestan, es decir, que revelan acciones y comportamientos que las describen en mayor detalle. Los criterios de desempeño resultan de utilidad para la definición de los resultados de aprendizaje, pues constituyen un puente entre las competencias y la definición de comportamientos observables. Un perfil competencial puede estructurarse en función de tres componentes: los dominios, que permiten agrupar competencias atendiendo a sus relaciones, las competencias, los criterios de desempeño que describen acciones en que la competencia se manifiesta. Los criterios de desempeño son descripciones breves y generales de esfuerzos complejos. Un ejemplo sería comunicarse efectivamente en forma visual, oral y escrita. Las competencias y los criterios de desempeño son estructuralmente iguales, de manera que solo se diferencian en el nivel de especificidad del comportamiento. Los criterios de desempeño no son, sin embargo, simplemente descripciones de procesos. Todos los niveles, dominio, competencia y declaración de rendimiento, se pueden usar en el diseño de un programa o asignatura. Una secuencia de diseño para garantizar el alineamiento de la competencia a los criterios de desempeño y de esto a los resultados de aprendizaje. Las competencias expresan el nivel más avanzado de desarrollo esperado en un programa. Expresan el nivel al terminar un programa o formación. Los criterios de desempeño explicitan cómo se manifiesta una competencia y pueden abordarse a nivel de la asignatura o unidad. La diferencia entre competencia y los criterios de desempeño radica en el nivel de especificidad de comportamientos observables. Los criterios de desempeño permiten pensar situaciones concretas de aplicación y facilitan así la elaboración de resultados de aprendizaje y por ende de las actividades. Los resultados de aprendizaje dan cuenta de un desarrollo progresivo a través de las asignaturas y a través del tiempo. Por tanto, se evidencian al terminar una actividad. La taxonomía de Bloom y la formulación de competencias. La taxonomía de Bloom suele ser un referente para la formulación de competencias, al igual que lo fue tradicionalmente para la elaboración de objetivos de aprendizaje. Es una taxonomía que organiza una serie de operaciones cognitivas
en un orden de complejidad creciente y propone una serie de verbos de acción para cada una de ellas. La taxonomía de Bloom es un sistema de clasificación que puede entenderse como los objetivos del proceso de aprendizaje, es decir, aquellas habilidades y conocimientos que el estudiante debe haber adquirido después de participar en un proceso de aprendizaje. En el marco de taxonomía de Bloom se identifican tres dominios de actividades educativas: cognitivo, afectivo y psicomotor. Nivel de desarrollo de competencia. Dicha taxonomía permite establecer el nivel de desarrollo de la competencia a través de la selección de un verbo de acción que mantiene correspondencias con los niveles de operaciones cognitivas. ¿Qué propone? Utilizar la taxonomía de Bloom asiste a una elaboración coherente y una formulación precisa tanto de las competencias como de los criterios de desempeño y de los resultados de aprendizaje. Evaluación, síntesis, análisis, aplicación, comprensión, conocimiento. Bloom, 1956. Bloom revisado 2001, crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar. La siguiente tabla relaciona las categorías de la taxonomía de Bloom con una lista simplificada de verbos de acción apropiada para el diseño y planificación de una asignatura. Adaptación de la taxonomía de Bloom, nivel 3, crear, diseñar, construir, planificar, producir, idear, trazar, elaborar. Evaluar, revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, valorar, probar, detectar, monitorizar. Nivel 2, analizar, comparar, distinguir, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar, aplicar, implementar, desarrollar, utilizar, ejecutar. Nivel 1, comprender, interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar. Recordar, reconocer, hacer listas, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar. Un perfil competencial integra una serie de competencias que expresan un nivel máximo de desarrollo esperado en el marco de un programa o formación. Así, el desarrollo progresivo de una competencia puede expresarse a través de diferentes criterios de desempeño y de resultados de aprendizaje de orden inferior. Esto facilita una distribución horizontal entre asignaturas o unidades y una jerarquización vertical de instancias de desarrollo de la competencia. Por ejemplo, si la competencia define un nivel 3 de tipo per se, debe interpretarse como un marco de referencia. Debe entenderse entre los límites para la que fue propuesta como una herramienta de ayuda al diseño de aprendizaje. Otras maneras de descomponer una competencia en unidades de trabajo que revelen un nivel de complejidad creciente puede también darse a través de condicionantes contextuales, por ejemplo, diseñar a mano alzada o diseñar con una aplicación de diseño asistido por ordenador. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? El enfoque por competencias se centra en un aprendizaje que debe ser explícito y visible y se basa en una evaluación de elementos tangibles, basándose en criterios bien definidos. La definición de resultados de aprendizaje provee de estos elementos necesarios y concretos a un desarrollo y una evaluación auténtica de las competencias. Los resultados de aprendizaje son una descripción detallada e evidenciable de lo que el estudiante será capaz de hacer, conocer y conseguir al concluir un proceso de aprendizaje y cómo y a qué nivel se espera que lo logre. Los resultados de aprendizaje aclaran la intención de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Se enfocan directamente en el estudiante y se orientan hacia el rendimiento comenzando con un verbo de acción, por ejemplo, demostrar, aplicar, etc., y señalando el nivel de rendimiento deseado. Un resultado de aprendizaje es una afirmación de la que se espera que logre el estudiante, de lo que se espera que logre el estudiante y cómo se prevé que demuestre dicho logro. Los resultados de aprendizaje posibilitan el diseño de actividades orientadas al desarrollo de las competencias y por su carácter observable orientan la propuesta de una evaluación sobre criterios y métodos concretos. Características de los resultados de aprendizaje: ser comprensibles, específicos, evaluables, observables, alcanzables, evidenciables, demostrables, con un componente holístico, con un lenguaje claro, centrados en el estudiante, basados en la actividad de aprendizaje. Identificar requisitos de aprendizaje, elementos medibles, rendimiento del estudiante, comportamiento de los estudiantes, declaraciones de logros, expectativas de los estudiantes, aplicación del conocimiento, evidencias del progreso del estudiante. Por ello, incorporar los resultados de aprendizaje a un proceso de aprendizaje significa que debe de haber una demostración del aprendizaje, el progreso de dichos resultados de aprendizaje lleva al dominio de la competencia, su evaluación debe ser implícita y el seguimiento del estudiante continuado. ¿Cómo se identifican? El resultado de aprendizaje se puede identificar a partir del análisis de las divergencias
entre la situación inicial del estudiante previa y posterior a la actividad. En este sentido, dicho resultado es un reflejo del estado deseado. Estado actual, ¿qué está pasando? Estado deseable, ¿qué debería estar pasando? Brecha identificada, diferencias entre lo que es y lo que debería ser. Brecha en relación con conocimientos, competencias o prácticas. ¿Por qué nos encontramos en este estado? ¿Cuáles podrían ser las causas? Métodos utilizados para identificar la brecha de la práctica profesional. ¿Cuáles son las evidencias para verificar que la brecha existe? Resultado de aprendizaje. ¿Qué quieres que los estudiantes sean capaces de hacer como resultado de participar en esta actividad? Método de evaluación. ¿Cómo vas a evidenciar este cambio? Por lo tanto, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, nos estamos refiriendo a lo que el estudiante deberá saber, ser capaz de aplicar o ser capaz de hacer como resultado de participar en una actividad de aprendizaje. Una competencia puede tener uno o más resultados de aprendizaje. A partir de conocer los resultados de aprendizaje, podemos identificar la actividad o las actividades que permitirán al estudiante alcanzarlos y en la misma línea. Proponer la metodología más coherente y eficaz. Características de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son enunciados que describen la forma en que la competencia debe evidenciarse. Pueden observarse, permiten al estudiante saber qué se espera de él, describen aquello que el docente quiere trabajar, deben expresarse como resultados esperados, al final de la actividad serás capaz. ¿Y cuál es la diferencia entre las competencias y los resultados de aprendizaje? Competencia se desarrolla en el marco de una titulación, asignatura o actividad de aprendizaje, define saberes y se desarrolla en un plazo de tiempo extenso. Resultado de aprendizaje se logra en el marco de una competencia, de una actividad de aprendizaje, define aquella que el estudiante puede lograr, se logra en un tiempo limitado y acotado. A partir de aquí, la relación entre competencias y resultados de aprendizaje es el paso claro para la selección de los contenidos, los recursos, las metodologías y las actividades y las herramientas que proponemos al estudiante para su aprendizaje en cada asignatura. De esta manera, cuando el estudiante supera la asignatura, está demostrando haber alcanzado un nivel determinado de una o varias competencias. ¿Cómo se evidencia? Es necesario que los resultados de aprendizaje se conciban conjuntamente con un diseño de evaluación que utilice métodos, criterios e indicadores acordes a lo que se evalúa. Los resultados de aprendizaje no solo son medibles de manera numérica, cuantitativa, que también refieren a elementos evidenciables que puedan expresarse en criterios observables, cualitativos, de la teoría a la enunciación, formulación de resultados de aprendizaje. El ejercicio y el esfuerzo de descomposición y explicitación de una competencia en sus elementos constitutivos y aplicados a situaciones y condiciones más específicas operan como identificadores de instancias de ejecución o de puesta en práctica. Son pasos hacia la elaboración y la formulación de resultados de aprendizaje, es decir, que sirven para informar sobre cómo trabajar estas competencias en entornos y contextos de enseñanza y aprendizaje. En el marco de una asignatura, curso, materia, unidad, módulo, etcétera, si se cuentan con los criterios de desempeño explicitados, estos pueden fácilmente transformarse en resultados, tal y como han sido enunciados o con variaciones teniendo en cuenta el alcance posible de realización dentro de los tiempos y características de la asignatura. Por ejemplo, el criterio de desempeño elaborar un plan para identificar las necesidades de formación puede considerarse un objetivo en una asignatura más avanzada en el programa o puede servir para descomponerlo en una serie de objetivos. En este segundo caso, un objetivo derivado de este criterio de desempeño podría ser identificar diferentes métodos para el análisis de necesidades de formación. El foco en este caso está en los métodos, una etapa anterior a realizar una propuesta de plan de análisis de necesidades. Si seguimos en este sentido, un resultado de aprendizaje podría enunciarse como presentar una comparativa de métodos para el análisis de necesidades en el ámbito de la formación superior, podría ser en el ámbito corporativo y otro, también podría ser aún más específico en cuanto al número de métodos, por ejemplo, 3 métodos más relevantes, y así enunciarse en función de las características de cada asignatura o programa. Competencia. Planificar el análisis de necesidades propio de un contexto de aprendizaje en línea. Criterio de desempeño. Elaborar un plan para identificar las necesidades de formación. Objetivo igual a criterio de desempeño. Elaborar un plan para identificar necesidades de formación. Objetivo más focalizado en aspectos constitutivos del criterio de desempeño. Identificar diferentes métodos para el análisis de necesidades de formación. Resultado de aprendizaje. Presentar una comparativa de métodos para el análisis de necesidades
en el ámbito de formación superior, resultado de aprendizaje más detallado, presentar una comparativa de 3 métodos relevantes para el análisis de necesidades en el ámbito de la formación superior. Redacción. Para la redacción de los resultados de aprendizaje es importante utilizar verbos que describan una acción observable. Una correcta formulación estará compuesta por un verbo que describe una acción observable, la descripción de la condición, el nivel de rendimiento requerido. ¿Cuándo serás capaz de? Los resultados de aprendizaje se deben formular de manera que indiquen qué deberían saber y ser capaces de realizar los estudiantes, en particular definiendo un nivel de complejidad, tomando por ejemplo la taxonomía de Bloom como referencia e indicando un contexto de anclaje. Cuanto más precisión, más fácil será de comprender por parte de los estudiantes y más fiable será el diseño de la evaluación. La clave para una redacción correcta de un resultado de aprendizaje fácilmente evaluable es el uso de un lenguaje que describe el aprendizaje de manera que pueda ser evidenciado. Ponte en el lugar del estudiante y pregúntate, ¿qué debe hacer el estudiante para convencerte de que está donde quiere que se encuentre al final de la actividad, unidad o curso? Algunos consejos para formular resultados de aprendizaje. Considera la perspectiva de los estudiantes. Pregúntate qué debe saber y saber hacer el estudiante que no sabía hacer al principio del proceso de aprendizaje. Empieza con un verbo de acción. Incorpora de manera integrada las habilidades, actitudes y o valores que demostrarán el logro de dicho resultado de aprendizaje. Céntrate solo en lo que es importante. Evita lo trivial. La diferencia entre objetivos del curso y resultados de aprendizaje. A menudo existe una importante confusión entre la definición de objetivo del curso y los resultados de aprendizaje, debido a que los términos son intercambiados incluso por la literatura. En primer lugar, es importante destacar que los objetivos del curso son más amplios que los resultados de aprendizaje. La definición de objetivos y o resultados de aprendizaje por uno o por ambos es una opción que depende de las particularidades de la cultura institucional u organizacional y de los requerimientos a que se encuentran sujetos los docentes. La evaluación debe ir en línea de los resultados de aprendizaje y los objetivos del curso deben ir ligados a los resultados de aprendizaje. La diferencia entre los objetivos del curso y los resultados de aprendizaje radica en que los objetivos se conciben desde el punto de vista del docente y expresan lo que éste tiene la expectativa de enseñar. La manera de enunciar los objetivos pueden variar en forma y naturales, de manera que pueden abarcar desde objetivos generales del currículum u objetivos de aprendizaje específicos hasta objetivos de conducta más específicos. Además, pueden expresarse como intenciones por parte del docente, por ejemplo, los objetivos de esta unidad son, o según los resultados deseados. Por ejemplo, al final de esta unidad debería poder. En esta última acepción, suelen estar o coincidir con la noción de resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje es aquello que el estudiante puede lograr en consecuencia con lo que el docente quiere enseñar, lo que nos llevaría a los objetivos del curso. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre los objetivos y los resultados de aprendizaje? Competencias, habilidades para utilizar el conocimiento, las actitudes y las responsabilidades en un contexto académico o profesional, objetivos del curso, objetivos concebidos desde el punto de vista docente para expresar lo que el profesor espera enseñar, resultados de aprendizaje, nivel competencial adquirido y desarrollado por parte del estudiante. Diferencias entre objetivos y resultados de aprendizaje. Objetivo del curso, describe desde la perspectiva del docente aquello que se desea lograr en el curso, describe una unidad específica del conocimiento y o de competencias que se deben desarrollar, describe intenciones de logros generales y deseables, se centra en el contenido y las habilidades importantes dentro del aula o programa, precisa de una elaboración más detallada para resultar evaluable. Ejemplo, describir las diferencias entre distintos tipos de liderazgo. Resultado de aprendizaje. Describe el logro de las metas y por tanto se centra en lo que el estudiante debe demostrar. Describe habilidades de pensamiento de nivel superior que integran el contenido y las actividades del curso y se pueden observar como un comportamiento, habilidad o conocimiento evidenciable al completar el curso. Es una demostración del rendimiento y desarrollo competencial del estudiante. Se centra en el contenido evidenciable y esencial, lo que refleja habilidades, competencias y el conocimiento de los estudiantes han logrado y pueden demostrar al completar con éxito una actividad o curso. Es evaluable, se puede mostrar, observar y evaluar según los criterios. Ejemplo, los estudiantes que completen este curso serán capaces de elaborar una definición de liderazgo e ilustrar los elementos que lo distinguen. Alinear competencias, objetivos del curso y resultados de aprendizaje.
Debes identificar qué competencias pretendes que tus estudiantes desarrollen en la asignatura. Debes asegurar a qué nivel pretendes que dichas competencias sean desarrolladas. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Debes redactar los resultados de aprendizaje por cada una de las competencias que se deben desarrollar. Los mismos verbos de acción de los resultados de aprendizaje indicarán qué tipo de actividades serán las más adecuadas para el desarrollo competencial. Debes diseñar las actividades de aprendizaje de la asignatura. Debes evaluar los resultados de aprendizaje a través de cada actividad propuesta. Puedes elaborar una tabla para ligar los resultados de aprendizaje con las actividades de evaluación. Por ejemplo, resultados de aprendizaje, actividades de aprendizaje. Un mismo resultado de aprendizaje puede aparecer en varias actividades de aprendizaje. O puedes organizar la asignatura de manera que para cada actividad se plantee la siguiente información: actividad, competencia, nivel de desarrollo, resultado o resultados de aprendizaje. ¿Cómo observamos que el estudiante ha aprendido? La evaluación. La evaluación se encuentra en el centro de todo currículum diseñado por competencias, donde también se expresan los resultados de aprendizaje. Cuanto más específicos, personalizados y claros sean expresados los resultados de aprendizaje, mejor podrá el estudiante concentrarse en aquello que necesita saber para superar con éxito la formación. Los resultados de aprendizaje, por su carácter tangible y observable, informan sobre el tipo de actividades de aprendizaje que se deben elaborar y sobre los métodos y criterios de evaluación que se deben aplicar. Este enfoque pone énfasis en el alineamiento y la articulación entre los resultados de aprendizaje, la evaluación y la experiencia de aprendizaje. Es importante que cualquier proceso de evaluación por competencias ayude a desarrollar y mejorar cada una de las competencias a lo largo del proceso educativo. Para ello se debe tener en cuenta que dicha evaluación vaya en línea con los siguientes elementos clave. Elementos claves de la evaluación: el carácter diagnóstico, formativo y sumativo, el planteamiento holístico e integrador en la titulación, la variedad de agentes evaluadores, el retorno o feedback, el modelo de evaluación continua y formativa. En este sentido, cuando evaluamos aprendizajes en el marco de una asignatura, estamos evaluando la adquisición progresiva de las competencias de la titulación. Instrumentos y métodos. Existen instrumentos y métodos que se utilizan de forma específica para evaluar competencias. El portafolio electrónico es un enfoque de evaluación basado en la presentación de evidencias y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje de las competencias. Las evidencias permiten identificar los aprendizajes alcanzados o en proceso de consecución y a diferentes niveles y permite promover la reflexión sobre los propios propósitos. Las evidencias pueden ser resultado de actividades en el ámbito académico, profesional o de la vida del estudiante. El estudiante adopta un rol activo en el propio proceso evaluativo porque describe a qué nivel de dominio de la competencia se sitúa y qué nivel decide alcanzar, a la vez que identifica todo lo que quiere o necesita mejorar. Las rúbricas describen las características de la actividad en diferentes niveles de rendimiento con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del estudiante, valorar su ejecución y facilitar la proporción del retorno o feedback. Ayudan al docente a clarificar y refinar los resultados de aprendizaje. Son un escenario positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, pues a través de las mismas se comparten criterios de evaluación. Describen niveles de logro, indicadores y descriptores, habitualmente a 3, 4 o 5 niveles. Lista de control o checklist es un instrumento que permite al maestro registrar el desempeño de los estudiantes evaluados a través de la observación. Combina la evaluación de procesos y la evaluación de productos finales. Se recomienda que la lista de control incluya los aspectos más relevantes que se deben observar en la tarea y que no contenga demasiados indicadores, pues puede perder efectividad. Puede ser utilizado en los métodos y técnicas siguientes: prácticas de laboratorio, prácticas en empresas, simulación, aprendizaje con las TICs, aprendizaje situado en investigación, aprendizaje basado en proyectos, solución de problemas o análisis de casos. Lista de verificación se usa para determinar con qué frecuencia ocurre un evento a lo largo de un periodo de tiempo determinado. En ella se pueden recoger informaciones de eventos que están sucediendo o aquellos que ya sucedieron. A pesar de que la finalidad de la lista de verificación es el registro de datos y no su análisis frecuentemente, indica cuál es el problema que muestra esta ocurrencia. Permite observar, entre otros, el número de veces que sucede una cosa, el tiempo necesario para que alguna cosa suceda, el costo de una determinada operación a lo largo de un cierto periodo de tiempo o el impacto de una actividad a lo largo de un periodo de tiempo.
Puede ser utilizada en métodos y técnicas como las prácticas de laboratorio, prácticas en empresas, la simulación, el aprendizaje con las TICs o el aprendizaje situado. Guía de observación. Es una herramienta que guía al docente en el registro estructurado del desempeño del estudiante, sus habilidades, destrezas y actitudes en situaciones de aprendizaje que facilitan el desarrollo de competencias. Está dirigida especialmente para el ser y saber hacer. Pueden ser utilizadas en métodos y técnicas como las prácticas de laboratorio, prácticas de empresas, la simulación, el aprendizaje con las TIC, el aprendizaje situado, la investigación, el aprendizaje basado en proyectos, la solución de problemas, la conferencia, el debate, la discusión e incluso el trabajo colaborativo. Registro descriptivo. Es una herramienta cuya finalidad es registrar por escrito información de competencias observables y determinadas a través de criterios específicos de una actividad en un tiempo y lugar determinado. No debe contener apreciaciones personales y subjetivas del profesor. Puede ser utilizado en métodos y técnicas como las prácticas de laboratorio, prácticas en empresa, la simulación, el aprendizaje con las TICs, el aprendizaje situado, los equipos colaborativos o el aprendizaje basado en proyectos. Discusión guiada o estructurada. Es una herramienta para la reflexión sobre los aprendizajes que generalmente es elaborada y guiada por el profesor con la finalidad de que el estudiante identifique sus procesos y logros de aprendizaje. La clave de esta herramienta consiste en el tipo de preguntas que realiza el profesor, el momento en que las hace y el tipo de respuestas que los estudiantes deben elaborar. No se busca llegar a respuestas concretas, sino al desarrollo de habilidades de pensamiento. Puede ser utilizada en métodos y técnicas como el aprendizaje con las TICs, el aprendizaje situado, el debate, la investigación, la discusión en grupo, la entrevista a la lectura asistida. A pesar de que el tipo de evaluación puede variar, en cualquier caso debe reflejar los resultados de aprendizaje. Por tanto, el proceso de evaluación examina el nivel en que los estudiantes han adquirido y desarrollado los resultados de aprendizaje esperados de cada unidad. Por este motivo, cada resultado de aprendizaje debe ser evaluado. Si un resultado de aprendizaje no se evalúa, tampoco los estudiantes sabrán si lo han alcanzado. Si el resultado de aprendizaje se define de tal manera que la evaluación no es factible, debes formularlo de nuevo para que la demostración de su logro sea posible.